Ahora sí, estoy grabando. Bien, perdón. Nada, estábamos en Foucault, más o menos terminando. Em, bueno, y el contexto, evidentemente, del que nacen es de la revolución, del nazismo. Digamos que la trayectoria económica, de alguna manera, de la planificación y del colectivismo, decanta en los nazis. Entonces, ellos van a establecer que lo que rige ya no es la mano invisible del mercado, ¿no? La regla que rige ese mercado y esa manera de existir, digamos, en individualidad, no es ya la mano invisible como la planteaba Smith, sino que ahora es la competencia. Entonces, eso significa otra cosa además, que el Estado tiene que ponerse a legislar para el mercado y que el objetivo de su legislación específicamente tiene que ser garantizar la competencia. Y ahí después Hayek va a retomar, pero igualmente, bueno, sí, el siguiente es Hayek, así que ya podemos entrar en él. Hayek lo que va a decir con eso es que, por ejemplo, él va a hacer toda una teorización de por qué el mercado sí funciona en la teoría, pero no funciona en la práctica. Y va a decir precisamente que es el estado elefantiástico, este estado de bienestar, el estado alemán, digamos, por ponerlo de alguna manera, el que corrompe la existencia de ese mercado que si no hubiese sido corrompido, hubiese funcionado de manera perfecta, digamos, como él esperaba que funcione. Y precisamente ahí pone algunos ejemplos que son muy interesantes para pensar, que es, por ejemplo, el monopolio. Muchas veces, dice Hayek, es la introducción del Estado en materia económica la que genera monopolios, porque al Estado en algún momento, por H o por B, por la situación que sea, le conviene tener monopolios. Entonces Hayek va a decir, no es que el sistema funciona mal, es que ya está corrompido, entonces no hay nada que nosotros podamos hacer en ese sentido. Lo que hay que hacer es legislar para que el mercado funcione, para que la competencia esté garantizada. Entonces ahí, y ya entrando específicamente en Hayek, él plantea como un par de oposición. Plantea la libertad por un lado como opuesta a la coerción. Dice que no puede haber libertad donde hay coerción. ¿Por qué? Porque él está peleando específicamente con los colectivistas, con el colectivismo. Que en una traducción a lo mejor muy burda, burdísima, estaría peleando con los populismos, por ponerlo de alguna manera, con lo que nosotros, bueno, no nosotros en la comunidad académica, pero lo que sí la gente conoce como los liderazgos políticos marcados, como la agenda política que interrumpe, digamos, la libre vida del mercado en función de la redistribución, tenga la función que tenga, él está peleando con eso, ¿no? Con la gente que a cargo del gobierno decide meterse en el problema del mercado. Obviamente, vos para ser un gobierno tenés que meterte en el problema del mercado, pero específicamente él le dice colectivismo. Obviamente que el colectivismo, él no lo dice yo no me estoy peleando con los socialistas, no pienso que los socialistas son una mierda, pero un poco sí. Entonces, como que lo que se podría leer atrás de colectivismo un poco es el proyecto socialista, pero él no lo va a decir de esa manera. En algunas líneas desliza algo que medio se le escapa y empieza como a bardear a los socialistas, pero no lo dice de esa manera, abiertamente, digamos. Bien, entonces, una de las cosas que va a plantear él como estilo de sociedad es que es la competencia la que tiene que regir el ordenamiento social. O sea, que la sociedad no se ordena ya ni por clases, ni por nada en absoluto, como por ejemplo de ser trabajador, o ser empresario, o ser, no sé, tener el monopolio de los medios de producción. No, la sociedad se debería ordenar a través de la competencia. Tendría que ser ese el principio que ordene toda la sociedad. O sea, que los que quieran emprender puedan emprender y los que no quieran emprender, bueno, se mueran. Porque él no da, por decirlo de alguna manera, él no está planteando una posibilidad para los que no quieren emprender. Obviamente que ningún sistema político lo hace. Si vos no querés trabajar, hay consecuencias de no querer trabajar, sino que tenés una hacienda interesante. Así que
él lo que está planteando es eso, que los que quieran emprender van a tener la posibilidad de emprender en función de la competencia, o por lo menos eso es lo que debería hacer el Estado, garantizar esa existencia. Y eso obviamente requiere una estructura legal, el garantizar la competencia. Y dice, la forma justa de administrar el poder público es a partir de garantizar la competencia. O sea que no es necesario que exista el poder público para legislar, no sé, cualquier cosa, y mucho menos cosas de materia económica en función de... vos ponete a producir 500 toneladas de soja, vos ponete a producir 500 toneladas de trigo, como que él lo que está pensando es que lo que tiene que haber es una ley permanente del Estado, una ley rígida, una ley que tiene que ver con más del orden de la norma que del contenido, en el sentido de que precisamente va a ser una distinción que dice que es, por un lado, el Estado de Derecho y por el otro lado, el Estado arbitrario. El Estado de Derecho es este Estado que tiene una norma que es previsible, y eso es muy importante para él, porque cuando lo pone al Estado arbitrario, lo que está pensando es que no se puede vivir en una sociedad en la cual los gobernantes dicen lo que hay que hacer y cómo hay que hacerlo. Vos podés, digamos, sí, deberías poder estar en una sociedad en la que vos nazcas hoy y tengas, no sé, a los 20 años la intención de tener tu empresa de, no sé, pirulitos, y que cuando vos te mueras a los 80 años estén garantizadas las posibilidades que tenías a los 20 años de tener tu propia empresa de pirulitos. Y está pensando que con el Estado arbitrario, como la ley cambia todo el tiempo, probablemente vos tuviste esa idea a los 20 y a los 40 años te tuviste que poner a sembrar, no sé, rabanitos. ¿Por qué? Porque la arbitrariedad nace de la necesidad del momento, ¿no? Como que los diferentes gobernantes van pensando qué es lo que necesita la sociedad que se produzca y van ordenando la vida política y la vida mercantil en función de eso. Bueno, y ahí él piensa que eso lo que está haciendo es mermando la posibilidad de libertad de los individuos, que es lo que él está pensando que es lo más importante en la vida, tener la libertad de poder hacer lo que uno quiera. Y la planificación no te permite eso. Obviamente siempre pensando él que la realización está puesta en el emprendimiento, por decirlo de alguna manera. Que la realización, que la felicidad está puesta en el trabajo, y ese trabajo es un trabajo que uno designa para sí mismo. Entonces, de alguna manera, lo que él está pensando es que la planificación, aunque sea de la vida mercantil, termina por coercionar la existencia de los seres individuales en su plano político, social, cultural, etc. Bueno, nada, eso. Termina medio como ahí. Bueno, y ahí obviamente todos los liberales o neoliberales, bueno, liberales también, retoman una ética kantiana. Ahí ustedes, por lo menos, bueno, de lo que tiene que ver con el imperativo categórico, que una de las leyes del imperativo categórico es tomar al otro como un fin y no como un medio. Y bajo esa ética kantiana, ellos están pensando en la primacía de la libertad individual. Bueno, obviamente eso tiene un montón de matices, porque si yo pensase en tomar al otro como un fin y no como un medio, probablemente no podría hacer un montón de cosas que Hayek está pensando que evidentemente no sirven en la sociedad a la cual la tenemos hoy. Pero nada, para que sepan, ellos se agarran de la ética kantiana. ¿Hasta ahí alguna duda? No, se va a entender perfecto. Buenísimo. Bueno, ahora vamos a Koyev. ¿Leyeron a Koyev? ¿O lo pudieron ver en las clases? Sí, bien. A primera vista, más o menos, ¿qué fue lo que les quedó del texto? Porque Koyev es un poco difícil.
Del texto o de la clase, obvio, cualquiera puede ser. Estoy repasando el texto, perdón. Sí, Anto, no hay problema. Bien, lo del amo y el esclavo, perfecto. Clave eso. Mientras aprovecho como para ir mirando la fichita que tengo acá armada. Bien. Empezamos y si quieren me detienen. Y acá por favor me preguntan porque es un poquito difícil. Es bastante abstracto, por decirlo de alguna manera. Koyev lo que está haciendo acá, él, para que se den una idea, vivió en Francia durante mucho tiempo, pero él es ruso. Y bueno, luego de su muerte se dan cuenta de que él era un espía de la KGB y sin embargo laburaba para el Ejecutivo, para la Cancillería francesa. Así que medio era como un doble agente ahí, Koyev. Pero bueno, esto que está haciendo él es un seminario, me parece que es un seminario, en el que él hace una reinterpretación de la palabra de Hegel. Este seminario es más o menos el que se esparce entre todos los intelectuales de Europa, que en ese momento medio como eran todos amigos. No sé quién está ahí precisamente, pero sé que después son los que retoman Deleuze, como varios retoman esta mirada de Koyev de leerlo a Hegel. Ahí lo que él está haciendo es una reinterpretación de un texto en particular de Hegel, que se podría pensar que es el texto madre de su teoría, aunque luego después viene la ciencia de la lógica, que es el texto de la fenomenología del espíritu. La fenomenología del espíritu en Hegel es la pregunta por el hombre, ¿no? Es la pregunta por cuál es el sentido de los hombres, cómo piensan los hombres. Lo fenomenológico es del orden de la apariencia, es del orden de lo que existe en el mundo sensible. Entonces Hegel lo que está haciendo ahí es analizando a través de la historia el avance, si uno lo pudiese pensar en términos hegelianos, en una espiral, ¿no?, ascendente del espíritu absoluto que vendría a ser la existencia del hombre, en realidad de la razón. Entonces, ¿a qué viene todo esto? Es que Koyev, y yo acá un poco me pierdo porque obviamente no lo leía Hegel todavía, entonces no sé dónde empieza Koyev y dónde termina Hegel, pero eso, bueno, mucho no importa. Pero sí hay una cosa que él está planteando que son 4 premisas antropológicas, si se quiere. En este devenir de la existencia del hombre hay como 4 premisas o 4 momentos que existen para crear la conciencia del hombre tal cual la conocemos hoy. Y hay un momento, que es el primer momento, que es el momento de la contemplación. Este momento de la contemplación es cuando el hombre observa la cosa. La cosa puede ser cualquier cosa, pero el hombre observa, no sé, un conejo corriendo, el hombre observa una piedra, el hombre observa el mundo tal cual es. Lo que pasa ahí, en esa observación, es que no se podría pensar todavía aquí la existencia del hombre. ¿Por qué? Porque no hay hombre en tanto humano, en tanto ser consciente de sí mismo. Lo que hay es un ser que en su contemplación se funda con la existencia de eso que contempla. Esto es un poco difícil. ¿Pero por qué? Porque cuando uno observa algo y no se detiene a pensar sobre lo que está pensando o sobre lo que está observando, uno podría pensar que queda como obnubilado, ¿no? Como que la cosa en sí está reteniendo todos nuestros pensamientos. Entonces a lo mejor te pones a pensar en la piedra que es bonita, que a lo mejor tiene mica y brilla un poco, digamos,
Pero como que uno podría pensar que el ser y el no ser, que es esta otra cosa, están fundidos en sí mismos. No son separables en la conciencia. Uno observa y eso es todo lo que hace. Esa es la primera premisa que plantea Collier. Para que esto no pase, para que haya un paso más en la conciencia del hombre, hay una segunda premisa, que es el deseo, el surgimiento del deseo. Cuando nace el deseo, ¿qué es lo que hacemos cuando nosotros deseamos? Deseamos una cosa y no otra. Aparece ahí fuertemente la presencia del no ser. El ser, que seríamos nosotros, deseando algo, desea un no ser. Pero ese deseo, dice Collier, es un deseo negativo, en el sentido de que el desear algo es la intención de hacerse con eso que existe. Entonces yo no quiero la piedra en sí misma, la quiero para mí. Y esa es la destrucción de la piedra. Yo lo que quiero es apropiarme de ese otro objeto cuando yo deseo. Y eso es muy interesante porque luego muchos, por ejemplo Butler, retoma esta noción del deseo y la empieza a pensar en las relaciones sexoafectivas, por decirlo de alguna manera. Así que el deseo es algo egoísta en tanto nace del ser. El deseo es el deseo de hacerme con, es el deseo de que no exista ese otro no ser, sino de que ese no ser sea incorporado a mi ser. ¿Se entendió un poco? Sí. Bien. Si no se entendió, después le podemos buscar una vuelta igual. Ahora viene otro momento, que es el momento, yo diría, casi crucial. Nace el deseo como tal. Viene otro momento, que es el deseo de reconocimiento. ¿Qué significa esto? Que yo ya no me contento con desear una piedra tal cual existe, sino que yo me contento con ser reconocido como un ser deseante. Ese, por decirlo de alguna manera, es el nacimiento de la autoconciencia. Podríamos pensar que Hegel está tratando de ilustrar esto como un ser que existe, que se da cuenta que existe y se observa a sí mismo. Esa es la autoconciencia, el ser consciente de mi propia conciencia. Es decir, el sujeto obnubilado que se fundía en la contemplación no era consciente de su propia conciencia, porque su conciencia estaba depositada en esa observación. El sujeto que desea empieza a ser un poco más consciente, pero ya el sujeto que desea el reconocimiento de otro se conoce enteramente a sí mismo como autoconciencia. Y como autoconciencia, su única manera de realizarse es con otra autoconciencia. ¿Qué quiere decir esto? Que un hombre no puede vivir en soledad, que a un hombre no le alcanza con ser consciente de que es consciente. Quiere que otro venga y hable con él, de par a par. Ese es el deseo de reconocimiento. Reconocerme en tanto hombre, que otro sepa que yo soy un hombre como él. Hombre como sujeto antropológico, ¿no? Podríamos ser mujeres u otra cosa. Bueno, el cuarto momento, en función de este, es el advenimiento de las dos conciencias. Ahí es donde más o menos Hegel se detiene bastante y empieza la dialéctica del amo y el esclavo. La dialéctica, ustedes saben, es algo, si uno tuviese que ser bastante estrictamente hegeliano, diría la dialéctica es todo, pero pensémoslo ahora como método, o como forma de existir, por ponerlo de alguna manera. La dialéctica son 3 puntos, es 1, 2 y 3. 1 es la cosa en sí misma, digamos, el concepto encerrado en sí mismo. 2 es ese concepto que se niega a sí mismo y que en tanto se niega se exterioriza. Y 3 es ese universal concreto, así se llama, que contiene al concepto en sí mismo, a su exteriorización, pero que además es otra cosa. Pero la tercera etapa, y eso es lo más importante de la dialéctica, el momento de la superación, es el momento de la contención de los otros dos estadios anteriores. Entonces, ¿qué significa el advenimiento de las dos conciencias? Que naturalmente, perdón que tengo el celu en sonido, que naturalmente van a haber 3 tipos de conciencia.
o por lo menos uno podría pensar que a priori dos conciencias. Una es la conciencia del amo y otra es la conciencia del esclavo. ¿Qué pasa acá? ¿Cómo llegamos hasta acá? Que el sujeto que desea reconocimiento decide pelearse con otra persona. Es decir, yo deseo reconocimiento y voy por ahí, en la selva, en donde estoy, me encuentro con un sujeto. Le pido a él que me reconozca. ¿Qué es lo que pasa acá? Que existe todavía esa noción de deseo negativo. Entonces, ese reconocimiento es una lucha a muerte, al fin y al cabo. Porque si yo deseo, de alguna manera, que el otro me desee, lo que le estoy pidiendo al otro es que se deshaga de sí mismo, de su propia conciencia. Lo que estoy queriendo hacerlo en realidad es destruirlo y hacerlo para mí. Si yo deseo que ese otro sujeto me reconozca, porque el reconocimiento, en tanto deseo del otro, es intentar que el otro, al desearme, deje de desearse a sí mismo y a los deseos que él podría tener. Entonces se podría pensar que es como una fagocitación de esa otra conciencia. Por eso el encuentro de dos conciencias es una lucha muerta y de ahí nace la dialéctica del amo y el esclavo. Entonces, ¿qué piensa Hegel acá? Si se encuentran dos conciencias, y empecemos a decirle hombres, si se encuentran dos hombres autoconscientes y entre ellos uno mata al otro, no pasa nada, se termina ahí. Queda uno que es el amo, ellos dos son amos. Los amos lo que tienen es el deseo de que todo sea para sí, ¿no? Es el deseo de querer conquistarlo todo. Esa es la voluntad del amo, querer conquistarlo todo, el universo en sí mismo. Si uno de los dos se muere, no pasa nada. Ya está, sigue el amo tratando de encontrar a otro y matarlo. Pero ahí, dice Hegel, pasa algo muy interesante, que es que hay gente y hay hombres que no van a querer, digamos, dar su vida en función de que me reconozcan. ¿A mí de qué me sirve que me reconozcan? O sea, vaya y pase. Voy y hago mi vida. Entonces, ¿qué hacen esos? Son esclavos. Y ahí nace el nacimiento de las dos conciencias, del amo y el esclavo. ¿Por qué? Porque es el miedo a la muerte violenta, incluso podríamos pensar, el que supone que no vale la pena perder la vida en el reconocimiento. Entonces, ese que decide que no vale la pena perder la vida, se subsume a la voluntad del otro y queda como esclavo. Entonces queda al deseo de cada uno de los otros, de esos amos. Entonces el amo, está Pancho sentado en su casa y le dice al esclavo, che, vení, haceme una silla de madera. Y el esclavo va y hace una silla. Le dice, vení, haceme un pancho, y el esclavo va y tiene que hacerle un pancho. Pero ahí sucede algo muy interesante, que es lo que luego van a retomar Marx y todos los que vienen después, que es que se rompe algo acá, que es que el hombre, cuando deseaba las cosas, simplemente las deseaba y modificaba la naturaleza en función de su deseo inmediato. Es decir, el hombre decía, tengo hambre, ¿qué hago? Me como un pato. Tengo hambre, ¿qué hago? Me como, no sé, un junco, ponele. Que entonces no había como una idea mediando entre la destrucción de la naturaleza y el hombre, ¿no? Entre el cambio de la naturaleza y el hombre. Pero ahora con el esclavo hay una idea mediante, que es la idea de la muerte. Es decir, es la idea de la intención del amo. Y los esclavos lo que hacen es modificar la naturaleza porque saben que si no lo hacen, el amo los mata. Entonces ellos interponen ante la naturaleza y su propia existencia una idea. Y esa idea que está ahí es la que va a dar lugar a lo que vendría a ser el tercer estadio dialéctico, que es la liberación del esclavo en tanto idea. ¿Cómo es esto? Que el esclavo reconoce la idea de libertad en tanto sabe que no la tiene. Y el esclavo, de alguna manera, se realiza a sí mismo en tanto su trabajo.
Porque cuando a él le piden trabajar y modificar la naturaleza, él es libre de hacerlo como quiera. Entonces es esa desaparición de la inmediatez la que va a hacer de alguna manera evolucionar al esclavo y no al amo, porque el amo vive preso de sus instintos, de sus apetitos. No es un ser que tiene conocimiento de lo que es la libertad, porque él la tiene. Y uno no puede darse cuenta de lo que tiene cuando lo tiene, por decirlo de alguna manera. Es como ese viejo proverbio que dice, te das cuenta de lo que tenés cuando lo perdés. Bueno, ahí es cuando el esclavo se da cuenta de su libertad. Entonces, todo este entramado medio extraño de la dialéctica del amo y el esclavo es para Koyev algo que él va a pensar como 3 momentos en la existencia de la historia. Esos 3 momentos en la existencia de la historia obviamente van a terminar llegando al Estado. Es decir, el primer momento de la existencia de la historia es la conciencia del amo. Este momento de la predominancia, se puede decir de alguna manera, de la conciencia del amo es el momento imperial. Y ahí Koyev, si mal no recuerdo, utiliza el ejemplo de Alejandro Magno. ¿Cómo se dice? Los que están a cargo del imperio. Los emperadores, ¿no? Los emperadores lo que hacen es que tienen la voluntad de conquistarlo todo. Y ellos no se quedan contentos con la existencia de su gobierno, sino que van todo el tiempo esclavizando gente y conquistando cosas. Ese momento de la historia de Alejandro Magno es el momento imperial, es el momento donde predomina la conciencia del amo. Pues hay otro momento, que es el momento donde predomina la conciencia servil, que es esta conciencia del esclavo, que es el momento cristiano burgués. Ahí es muy interesante porque uno podría pensar, bueno, pero ¿cómo no es que los cristianos burgueses viven nada más en el momento de Alejandro Magno? Ahora tenemos cristianos burgueses. Entonces, lo que está pensando Koyev ahí es que ellos se subsumen a la voluntad del amo, que no necesariamente va a ser una persona de carne y hueso, sino que es el dinero. El amo se vuelve ese dinero con lo que ellos son esclavizados. Obviamente, acá tenemos que pensar que Koyev era espía de la KGB, o sea que hay un tinte bastante ideológico ahí, con el cual yo, por ejemplo, estoy de acuerdo, pero no necesariamente hay que estar de acuerdo en ese caso. El momento cristiano burgués es el momento en el que todos viven libremente, pero de alguna manera subsumidos a la existencia de ese dinero. Entonces, lo que hacen es poner toda su vida con la intención de conquistar más y más dinero todo el tiempo. Hola, Cami. Estamos viendo Koyev ahora, ya casi terminando igual. Igual estuve grabando. Bueno, y después viene un tercer momento, que es el momento de la superación dialéctica, que es el momento ilustrado revolucionario, va a decir Koyev. Este momento, por ponerlo de alguna manera, es el momento, está pensando él, de la Revolución Francesa. ¿Por qué? ¿Cómo se termina esto en la historia? Porque el momento de la Revolución Francesa, con la creación del Estado, lo que le permite a sus ciudadanos es ser, de alguna manera, amos y esclavos. Les permite a sus ciudadanos ser trabajadores, pero también ser guerreros. En el sentido de que uno puede irse y casi uno debe, en ese momento, ser guerrero también. No solamente burgués o trabajador o lo que fuera, sino que uno tiene que ser guerrero, defender su patria. Entonces ahí, de alguna manera, las dos conciencias están satisfechas. Es en el momento ilustrado revolucionario en el que se podría pensar que se llega a la superación dialéctica. Entonces el trabajador y guerrero se convierte ahora en el ciudadano. Este momento, este estado, dice Koyev, que dice Hegel, es el estado universal y homogéneo, por ponerlo de alguna manera. Después, me salté una parte.
En el momento cristiano, los esclavos van a empezar a pensar un montón de cosas acerca de por qué ellos son esclavos. Y van a empezar a legitimar su esclavitud. Y ahí, dice Koyev, surgen 3 ideologías, por ponerlo de alguna manera. Surge el estoicismo, el escepticismo y el cristianismo. Y eso es interesante porque no sé si se lo van a tomar, pero si se lo toman yo se los digo por las dudas. Dice, el estoicismo es la negación en las ideas de eso que efectivamente está ahí, que es la esclavitud. Entonces, el estoicismo piensa en su cabeza que él no es esclavo, que él es libre, porque en su cabeza todo lo puede. Pero dice Hegel, en realidad dice Koyev, que dice Hegel, que esto es muy aburrido, que no le sirve a la gente, se aburren. Entonces pasan a otro momento, que es el momento del escepticismo. Ese momento del escepticismo es la negación de la realidad. Pero ¿qué pasa? Si vos negás la realidad y como no la podés cambiar, lo que tenés que hacer es suicidarte, dice Koyev. El escepticismo termina en el suicidio. Llega otro momento que es el momento del cristianismo, y esto es súper importante porque el momento del cristianismo lo que va a hacer es negar de alguna manera el más acá y depositar, como hace el estoicismo, una libertad pero en el más allá. Entonces ahí el cristianismo se vuelve dual, en el sentido de que niega el más acá, como el momento, digamos, podría uno decir, yo no soy cristiana, pero del purgatorio, el momento en el que uno tiene que despojarse, de aprender, el momento en el que uno tiene que prepararse para la verdadera vida feliz en el paraíso, para la verdadera vida plena al lado de Dios en el paraíso, en el más allá. Y eso, dice Koyev, también es de alguna manera como justificar la esclavitud, porque no es una solución. La solución es la muerte, dice ahí, es esperar al más allá. Entonces medio que no sirve tanto, piensa Koyev. Bueno, por eso se podría pensar uno como este cuarto momento, que es el momento, casi uno podría pensar que es el cuarto momento, es que se trata de traer el cielo a la tierra, en el sentido de que Koyev está pensando que el Estado universal y homogéneo, en función de lo que dice Hegel, se trata de traer el paraíso a la propia existencia terrenal. Se trata de poder organizar las libertades humanas para que cada uno, en función de la existencia de un Estado, se pueda autorrealizar en ese todo universal que contiene las partes de esa sociedad, ¿no? Como esta idea de la dialéctica. El momento del Estado es el momento de la superación dialéctica de esta trayectoria social que venimos viendo, la que tenía diferentes momentos, que venía con la preeminencia del amo, con la preeminencia del siervo, y después termina con la existencia del Estado, que medio que a todos los abraza y les permite realizarse. Entonces ahí medio como que se termina todo, podríamos pensar de alguna manera. Y Koyev hace una crítica, que a mí me la contó Luciano Noceto, que no está en el texto y que yo no sé si en otras comisiones lo dan o no lo dan, igual es muy breve, que tiene que ver, mi gato, con este momento de... Él le dice japonismo, por ponerlo de alguna manera, que es el fin de la historia. En el fin de la historia de las sociedades modernas, el uso de la tecnología lo que va a hacer es que los hombres ni trabajen ni luchen. Entonces, esa existencia negativa, ese deseo negativo, ese deseo de hacerme con y destruir, ya no va a existir más, porque la naturaleza está dominada y porque la guerra entre los hombres está terminada. Entonces el hombre, en tanto humano, en tanto su existencia en función de eso negativo, ya no existe. Lo que existe es, y él lo decía así, como el American Way of Life, en el sentido de estar sentado en el sillón sin laburar comiendo papas fritas, o comiendo, no sé, un bistec, podríamos pensarlo. Pero es el fin de la historia en tanto fin de la humanidad, ya no hay nada más allá de eso, ni los hombres trabajan, ni los hombres luchan. Y ahí hay algo muy interesante, que es que hay un intercambio epistolar entre Koyev y entre Schmitt, que es otro autor que vamos a ver ahora, que
Schmidt le dice algo así como todos los hombres desean lo mismo, nada. O sea, se terminó el deseo. Hace toda esta trayectoria histórica para decir que al final ya no queda nada, ya no queda ni deseo en la existencia de los hombres. Nada. Ahí termina Koyev, con esa linda noticia de que ya no queda nada. ¿Alguna duda? Bueno, si no, seguimos. Perdonen que me extendí bastante con esto, pero era importante, me parece. Por lo menos no pude hacerlo más resumido porque es un texto duro. Y después bastante rebuscado aparte. Sí, sí, no, y además el texto se entiende poco y nada, ¿eh? Se entiende poquito. Así que nada, ahí siempre los apuntes de clase y... Sí, Francis. Exactamente. Cuando se llega el momento de la superación dialéctica se está ante el estado universal y homogéneo. Pero ojo con eso, porque vos tenés muchos momentos de superación dialéctica en la filosofía hegeliana. Porque como toda la vida es dialéctica, Hegel lo que va a hacer es desarmar la existencia de las cosas en tríadas. Y por ejemplo plantea la tríada de una planta, plantea la tríada de la sociedad civil. Y todas esas tríadas en sí mismo tienen la superación dialéctica. Así que ojo con eso. No hay una sola superación dialéctica en Hegel o en Koyev y que termine en el Estado, sino que la tríada de la eticidad termina en el estado universal y homogéneo. Lo que está haciendo acá Koyev es ponerle historia a esa tríada. Sí, por ponerlo de alguna manera, sí. Si vos quisieras ponerle historia a la dialéctica del amo y el esclavo, terminaría ahí. Pero obviamente que todo esto en un sentido historicista. Porque vos podrías, no sé, volver en el ejercicio mental de Hegel, vos podrías volver a un momento en el que surjan las dos conciencias y se peleen. Pero sí, básicamente la dialéctica del amo y el esclavo termina ahí. Sí, no la voy a complicar más. De nada, Franz. Seguimos entonces. Bueno, ahora viene un autor que algunos se los toman, me parece que Fabricio lo toma, así que yo voy a tratar de explicar lo que me acuerdo, sí, porque no me acuerdo mucho, este autor no me gustó demasiado, igual no tiene mucho para decir, pero nada. Fukuyama es, para ponerles en contexto, es una persona que vive en los años 90, es cuando escribe básicamente, que es muy leído y muy reconocido por Margaret Thatcher, es decir, es un liberal, neoliberal de pura cepa. Sigue vivo Fukuyama, si mal no recuerdo. El año pasado lo busqué y por lo menos seguía vivo, no sé si ahora ya no está vivo. Pero bueno, ahora ya está mayor, claro. Que de alguna manera lo que está haciendo Fukuyama con este texto que él escribe, que a mí me molesta muchísimo porque de hecho él cita a esto del amo y el esclavo y el fin del Estado, por ponerlo de alguna manera, pero habla solamente de la idea, es decir, no es como que Fukuyama viene y en algún momento te dice, Hegel acá dice tal cosa. De hecho, él en sus escritos dice, yo a Hegel no lo leí porque no lo entendí. O sea, básicamente lo que está haciendo es como robarle un poco su concepto a Hegel. Pero bueno, igualmente hizo bastante bien porque es muy interesante lo que tiene para decir. Y él está pensando en este momento que es el fin de la historia del que habla Koyev, por decirlo de alguna manera. Hay un momento en el que la tríada termina, la tríada de la eticidad hegeliana termina, y termina en este estado universal y homogéneo. Es decir, cuando Hegel se plantea la existencia del Estado o de la sociedad civil, él está pensando que existen tres momentos. Existe el momento de la familia, el momento de la sociedad civil y el momento del Estado absoluto, que es este Estado universal homogéneo, que porque es la superación dialéctica no podría ser mejor.
¿Sabes qué significa eso? Que la historia termina en el Estado, y no solamente en el Estado, termina en un tipo de Estado, que es el Estado liberal, es el Estado de Napoleón, es el Estado de la burocracia administrativa napoleónica de esos años, en el sentido del aparato estatal como tal. Podría uno pensar en emperador, medio ahí como presidente, medio ahí como libertades, o sí, cuerpo burocrático administrativo. Está pensando que el Estado termina ahí. Y también, de alguna manera, Fukuyama lo retoma y dice, el Estado termina en un lugar muy específico de la historia. El Estado termina en la democracia liberal. No hay más allá, no hay más mejor que la democracia liberal. Ahí se termina la historia. Tenemos que dejar de pensar en otras cosas porque esto está bien. Acá se termina la historia, no hay nada más que hacer con esto. Este es el final, la democracia liberal. Obviamente, él era de Estados Unidos. A él le convenía que la historia terminase ahí. Porque, ¿qué dice él? Dice que el desarrollo indiscutido de la técnica, aún con sus avances y sus retrocesos, lleva a un desarrollo del mundo en su totalidad. Y que nadie podría pensar que las tribus africanas, que no tienen la capacidad ni de hacer un chip, por poner un ejemplo, son el lugar en donde hay que apuntar el mundo. A donde hay que apuntar el mundo es al desarrollo de la técnica. Y la manera de llevar adelante ese desarrollo de la técnica es a través de la democracia. Y la democracia es un simple sistema de votación. Entonces, no hay nada revolucionario en lo que planteaba Fukuyama. Fukuyama dice, por acá vamos bien y por acá se terminó. No hay que ir a ningún lado a buscar otra solución. Por acá el desarrollo del mundo viene bien. Entonces, ¿qué significa eso? Que él, obviamente, como todos los neoliberales, va a poner la existencia del individuo, del liberalismo, de las libertades individuales, de la libertad económica, como fundamento de ese último estado que es el fin de la historia. Todo ese bagaje cultural, político, social, son el fin de la historia. No hay que ir más allá. No hace falta ir más allá. Así estamos bien. Eso es lo que está planteando Fukuyama. Que nosotros tenemos un solo destino, que es el desarrollo de la civilización y de la técnica, y que la democracia liberal es el camino para el cual llegar al desarrollo de la cultura y de la técnica. Eso es lo que va a plantear Fukuyama. Después ahí hay un par de cosas que él, no me acuerdo bien cuál es la división que hace, pero yo creo que es algo así como el marco normativo y el marco empírico, una cosa así dice. Pero para simplificar eso que él está diciendo, que es medio trambólico ahí, lo que quiere decir es que no importa que la historia vaya para atrás y para adelante, en el sentido de que hoy, no sé, se crean 300 aviones y mañana a lo mejor hay una revolución y se crean 15. No importa eso, porque la historia siempre continúa. Siempre continúa para el mismo lado. Entonces lo que hay que pensar no es en el contenido de la existencia misma de la historia, es decir, en la empiria, porque eso no soluciona nada, sino que hay que empezar en la norma, y la norma es el camino que nosotros vamos a tomar. ¿Cuál es el camino? El camino del desarrollo de la técnica. Eso básicamente es lo que dice Fukuyama. ¿Alguna pregunta? Bueno, seguimos entonces. Bueno, acá otra vez llegamos a un texto complicado. Schmidt, el Nomos de la Tierra. Y este es bastante complicado. No es tan complicado como el Courrier, pero es un poco complicado. Me acomodo. Acá varios momentos de la existencia de este texto. Acá lo que va a pensar Schmidt, ustedes saben, Schmidt es un jurista que vivió muchos años, entre esos años él vivió los años del nazismo, durante mucho tiempo él se acercó al nazismo, después se dio cuenta que no lo podía gobernar, medio se fue a la mierda, pero quedó tachado de nazi y tiene algunas ideas bastante duras, así que nada, tomémoslo ahora como el jurista que él es decir, se pone a pensar el derecho. Él está pensando, por ejemplo,
como todos los juristas y como todos los de la teoría política, lo que hace es ir a el momento etimológico de la palabra. Entonces dice, bueno, ¿qué significa nomos? Nomos es ley, ustedes saben. Y no solamente es ley, sino que para los griegos era la ley positiva, o sea, la ley de los hombres. Antes la contraposición era physis y nomos. Physis como naturaleza, ley de naturaleza, y nomos como ley positiva de los hombres. Bueno, dice, el nomos es la norma, pero también es la tierra, dice él. Dice que nomos tiene un anclaje en la existencia de la tierra que la hace la madre del derecho, por decirlo de alguna manera. La tierra es la madre del derecho. ¿Por qué? Y ahí voy a buscar mis apuntes porque estoy un poco flojita en ese caso, pero básicamente lo que va a plantear es que la tierra, en tanto sujeto sólido, acá estoy, la tierra, en tanto ser una existencia sólida, que existe bien, que uno la puede pisar, que tiene sus granitos, que capaz es de arena o de piedra o lo que sea, es la madre del derecho. ¿Por qué? Porque de alguna manera lo que está pensando Schmitt es que el derecho es algo que se ajusta. ¿Y a qué se ajusta el derecho? A la delimitación territorial. Es decir, los pueblos se dan su derecho en función del territorio que habitan. Y ese territorio que habitan es palpable. Y ese momento que habitan es un momento de creación, es un momento originario. Entonces dice Schmitt, la tierra no es azarosa, la tierra devuelve el trabajo. Más o menos, ¿no? Uno sabe que puedes plantar una zanahoria que tiene un coso así para afuera, pero adentro tiene un rabanito así, eso puede pasar. Pero en general él lo está pensando en contraposición con el mar. Entonces dice, la tierra es de alguna manera justa. La tierra te da lo que vos le pedís. Si vos le pedís a la tierra que de 3 zanahorias te saque 3 zanahorias, la tierra cumple. Te va a sacar 3 zanahorias. Ahora, si vos tirás una red de pescados en el mar, probablemente no saques nada. O probablemente saques 100. Depende de tu buena suerte. Entonces, eso es lo que está pensando Schmitt, que en contraposición, digamos, en una metáfora entre la tierra y el mar, la tierra es la más justa y el mar es el más azaroso. Entonces dice, hay tres cosas ahí interesantes. ¿Por qué la tierra es la madre del derecho? Por 3 cosas, dice. Porque brinda una medida interna de retribución al trabajo, que es una medida interna de justicia, muy importante. Porque las divisiones y las marcas en la superficie de la Tierra son visibles, palpables, empíricas y medibles. Y porque las edificaciones revelan también el asentamiento y el ordenamiento de la convivencia humana. Es decir, la Tierra es todo lo que está bien para Schmitt, por ponerlo de alguna manera. Dice, el derecho está triplemente unido a la tierra, en 3 órdenes: el orden público, la división de la tierra y la producción sobre la base de esa ordenación. Entonces, sigamos por acá. Él está planteando 3 metáforas: tierra, mar y aire. Tierra es firme, el mar es azaroso y el aire es recontra azaroso. Entonces, en función de todo esto que nosotros vimos de la tierra, vamos a ir directamente al derecho. Y dice, el derecho de gentes. Derecho de gentes podría bien ser traducido como derecho de un pueblo, ¿no? Derecho de gentes es por ahí un poco más abstracto. Entonces, dice que la toma de tierra es el momento de la fundación de un derecho. Y él va a pensar ahí, la toma de tierra en tanto yo voy y me hago con tus tierras. No sé, campaña del desierto, lo está pensando de esa manera. Ese tipo de toma de tierra es el momento de la ordenación del derecho. Entonces él va a pensar, por ejemplo, en 2 momentos particulares. Un momento es el momento del orden preglobal,
que ese es el momento medio griego, ahí donde tenían su mundo, pero su mundo no abarcaba la totalidad del mundo, entonces al conocer nuevos territorios ellos iban como flasheando un poco cada vez que conocían más cosas y medio como que ahí se volvían a ordenar en tanto, el mundo es más grande de lo que yo conocía, qué sé yo. Bueno, ahí viene, ese momento existe y existe, en función de eso, un momento de toma de tierra, que es el momento de las transmigraciones. El momento de las transmigraciones, si mal no recuerdo yo, es el momento de las cruzadas. Es el momento donde la iglesia decide, por ponerlo de alguna manera, empezar a hacerse con el territorio europeo. Entonces empiezan a cagar a tiros entre ellos, por ponerlo de alguna manera. Bueno, no tenían pólvora, se acuchillaban. Ese es el momento de las transmigraciones. Después de eso, viene el momento de la República Cristiana. Ahora sí, es decir, momento preglobal, sucede el momento de la toma de tierra y ese momento de la toma de tierra instaura un derecho de gentes que es el derecho de las gentes de la República Cristiana. Y luego, y esto va a sonar como un flayazo, pero viene el momento de la toma de tierras de América. Nos descubren a nosotros. Ese descubrimiento de nuestra propia existencia, por ponerlo de alguna manera, da lugar en el mundo el ordenamiento del derecho de gentes del Ius Publicum Europaeum, que traducido sería la ley pública europea, por ponerlo de alguna manera. Lo que pasa es que ahí Europaeum está concebido como la totalidad del mundo, ¿no? Porque obviamente el mundo empieza y termina en Europa. Pero básicamente sería el Ius Publicum Europaeum, es el mundo en tal cual más o menos lo conocemos ahora. Porque Schmitt piensa en que esto lo escribe, me parece que en 1930, así que está pensando que el Ius Publicum Europaeum sigue siendo todavía, por lo menos hasta 1930, la manera en la que se ordena el mundo. Después él va a decir, se viene el fin del Estado. Ay, pues, me spoileé. Bueno, nada, él considera que el Ius Publicum Europaeum sigue en pie por lo menos hasta ese momento. Estoy mirando los apuntes. Bien. ¿Qué significa el derecho de gentes? El derecho de gentes es el derecho de un pueblo, pero también es el derecho internacional, en el sentido de que el Ius Publicum Europaeum es el derecho internacional, es el derecho que rige a todo el mundo en sí mismo. Lo interesante del Ius Publicum Europaeum es que los límites del mundo dejan de ser, por ejemplo, como eran en el orden preglobal, lo que era la Grecia, o no sé, Roma, podríamos pensarlo, deja de ser ese mundo. Y el Ius Publicum Europaeum empieza a concebir el mundo en su totalidad como parte de ese orden internacional. Eso es lo interesante de este Ius Publicum Europaeum. Después hay un par de cosas que dice Schmitt, que es muy interesante para pensar, que es que adentro del derecho de la res pública cristiana, ¿qué hacían ellos? Se mataban a cuchillazos en nombre de Dios, se remataban. Entonces, aparece algo que de alguna manera va a ser como la justa causa. La justa causa significa la causa justa. Es decir, que yo me puedo matar con el otro, o sea, si yo soy cristiano y veo a alguien con un trapo en la cabeza, lo puedo matar porque es un pagano, es un bárbaro, ¿no? Yo justo ahora estoy viendo Vikingos y bueno, eso es más o menos lo que pasa. Veo en el otro un enemigo que hay que exterminar. Eso pasaba en la República Cristiana. La gente se empezaba a matar y se mataba y se mataba y se mataba porque lo que querían hacer era conquistar los otros territorios y la existencia de un otro ahí no era concebida como algo posible. Entonces se cagaban matando. ¿Qué dice Schmitt a partir de esto? Dice que ese mundo, además de la idea de la justa causa, estaba gobernado por potestas y autoritas. Y él ahí hace una división muy interesante, que es que estar todos gobernados a través del orden de Dios, al ser Dios el quien gobierna, estaban todos gobernados por la autoritas del Papa.
Si era el Papa era la ley máxima. Pero ¿qué pasaba? Cada uno, por ejemplo, podríamos pensar de los señores feudales que había en esos momentos, tenía la potestad de regir en su territorio como él quería, pero había cosas que no podía traspasar, como por ejemplo la existencia del Papa. No se podía ir más allá del Papa, porque era ir más allá de Dios, inconcebible. Entonces, en ese sentido, eso pasa en la República Cristiana. Ahora bien, con la incorporación de América al mundo, el derecho de gentes, este derecho internacional, cambia de vuelta en el Ius Publicum Europaeum. Ese Ius Publicum Europaeum es como un poco más civilizado, podríamos decirlo de alguna manera. ¿Por qué? Porque surge acá el Estado como lo conocemos nosotros. Ese es el Estado soberano. El Estado ahora incorpora la figura del potestas y del autoritas, es decir, el Estado es completamente soberano de sí mismo. Y la lucha entre los demás aparece como una lucha justa, en el sentido de somos enemigos justos, no nos aniquilamos a nosotros, como no se aniquilaban los hombres de Dios cuando peleaban entre ellos por territorio. Obviamente aniquilaban a los otros que no eran hombres de Dios. Pero en el surgimiento del Estado soberano no se aniquilan entre ellos. Ahora bien, incorporan el potestas y el autoritas. Esto no significa que no haya un más allá. Ahí Schmitt hace la salvedad de que a América la siguen aniquilando como si fuesen contra los quienes peleaban los cristianos. Es decir, el Ius Publicum Europaeum, en el sentido de amigos, funciona solamente en Europa. Y lo que antes era conocido como la Justa Causa, ahora es conocido como el Justis Hostis, que significa enemigo justo. Se los escribo. No se lo van a tomar, pero si se los preguntan, por las dudas. Justa Causa y Justis Hostis. Y luego está potestas y autoritas. Bueno, entonces ahí empieza como a surgir el mar, ¿no? La importancia del mar. ¿Qué es lo que sucede? Estaban ellos peleando entre sí, peleaban, y con el descubrimiento de América empieza a surgir la importancia del mar. ¿Qué pasa ahí? Inglaterra se hace el rey del mar. Entonces, ese rey del mar se vuelve completamente azaroso. En el mar pasan cosas que no deberían pasar en el derecho de gentes internacional. Y surge lo que en la historia se conoce como el Amity Lines, o no sé si es Amity Lines, pero bueno, no importa, se los escribo. Que son, yo no sé la traducción perfecta de Amity, pero vendrían a ser como, y me parece que en la clase le decían algo así como, si te he visto no me acuerdo, en el sentido de que el derecho podía regir solamente en la tierra, porque la tierra es firme, pero si me encontraba en el mar y decidía con todos mis piratas matarte y robarte toda la mercadería, no puedo hacer nada, porque ahí el derecho no sirve, porque el derecho rige en la tierra. Entonces, ¿qué significa eso? Que en la metáfora de la existencia del mundo como tal, los continentes de alguna manera van a verse filtrándose agua. Y ese filtrar agua adentro del continente, dice Schmitt, lo que significa es que el derecho, en función de estos reyes del mar y del mercado, porque ellos eran comerciantes, los de Inglaterra, van a empezar a filtrar ante la existencia del Estado la potestad del mercado. Entonces, él podría decir que lo telúrico se empieza a contaminar con el agua y empieza a perder potestad del Estado y potestad de regir las cosas. Y ahí dice capitalismo versus estatalidad. Eso es lo que sucede. Y ya para terminar, plantea él 5 causas del fin del Ius Publicum Europaeum. Una es la universalización del Estado, es decir, allí donde haya totalmente estados, no va a haber nadie quien exterminar. No puede regir el derecho en todos lados, porque todos los órdenes globales siempre habían tenido una parte a la que pisarle la cabeza. Bueno, no puede haber estados en todos lados en ese sentido, piensa Schmitt.
Después dice la segunda, el despliegue del constitucionalismo liberal, flujo de la mercancía. ¿Qué significa eso? Que empiezan a perder potestad los estados. El tercero, el equilibrio entre mar y tierra. Estaba bien, pero apareció el aire. Y el aire es una metáfora de la guerra donde dice, desde el avión no puede existir el reconocimiento. Entonces, ¿qué se hace desde el avión? Exterminar. El hombre que antes se detenía entre otro hombre a acuchillarlo y pensaba, no, vos sos mi enemigo justo, no tengo por qué aniquilarte, sino más bien mostrarte que yo soy el que, no sé, soy el más capo. Ahora desde el avión no lo puedo hacer. Desde el avión yo te tiro una bomba y te mato, como pasó con Hiroshima. Entonces, en ese sentido, aparece la idea de exterminación. Y eso viene de la mano de la cuarta causa, que es la criminalización del enemigo. ¿Qué significa esto? Perdón, la primera causa, que acá la tengo anotada como universalización del Estado, en realidad me equivoqué yo. Significa que un Estado va a gobernar a todos los demás Estados. O sea, por ejemplo, que va a haber un rey global. Un poco ya lo hay, ¿no? Ya lo hubo en algunos momentos de la historia. Bueno, con el mundo unipolar y qué sé yo. Pero él está pensando precisamente que vamos a estar todos subsumidos a, no sé, Biden ahora en Estados Unidos, o a Putin, ¿por qué no? Bueno, entonces viene la criminalización del enemigo, que vendría a ser bajo este único gobernante, se extermina al enemigo. ¿Qué significa eso, por ejemplo? El surgimiento de los terroristas. Los terroristas no son concebidos como alguien que tiene su ideología y que quieren hacer ciertas cosas para lograr cambiar el mundo. Los terroristas son concebidos como terroristas, gente que mata gente y que por eso tiene que morir. Y que además tiene que morir con un tiro en la espalda, ¿no? Con las grandes escenas de Hollywood asesinando terroristas. Bueno, ahí dice Schmitt, vuelve la idea de la justa causa, en el sentido de que hay cosas justas del orden de la naturaleza de lo social, para seguir ordenando eso, que está bien que se asesinen ciertas personas. El problema ahí, dice Schmitt, es que él pensaba que en algún momento, y digo pensaba porque ya se murió hace rato, podría llegar a suceder, ¿no? Igual. Que él está pensando que bajo el gobierno de un solo tipo de persona, o por ejemplo, bajo estar todos subsumidos a un mismo gobierno, nadie podría disentir. Y si nadie disiente, ¿qué hay? Una dictadura. Eso es lo que está pensando Schmitt. ¿Por qué se terminaría el Ius Publicum Europaeum? Y después la quinta causa, y ya la última, es el desarrollo tecnológico, o sea, la unificación técnica del mundo. Ahí está pensando, y ahí hay una conferencia que también nos hicieron leer en la Comisión de Noceto, pero me parece que no la tomaron, que el desarrollo de la técnica, tal como pensaba Fukuyama, que era el destino del mundo, va a ser el final del mundo. ¿Por qué? Porque vos ahora podés apretar un botón y matar a cientos de japoneses. O ¿por qué a 1.000 millones de japoneses? Por poner un pueblo y una idea. Entonces, él está pensando que el desarrollo de la tecnología no viene acompañado con el desarrollo de la moral. Es decir, no se detiene uno a pensar para qué desarrollamos lo que desarrollamos, sino que simplemente buscamos más tecnología, 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 y después la ponemos al servicio de matar a 1.000 millones de personas de un solo clic. Entonces, ahí está pensando que el mundo se va un poco a terminar en función del desarrollo tecnológico. Que bueno, ahora yo creo un poco que tiene un poco de razón. Eso sería Schmitt. ¿Alguna pregunta? Sol, no me quedó claro la segunda causa que tiene que ver con el despliegue del constitucionalismo. No lo llegué a entender. Sí, eso es precisamente porque él lo que está pensando, vos pensás que el despliegue del constitucionalismo liberal tiene mucho que ver con lo que los estados pensaban, y si esto es 1930, es después del crack del 29, está pensando en la flexibilización de la legislación mercantil en función del detrimento del Estado.
Es decir, las constituciones liberales lo que hacen es ponderar la existencia del mercado por encima de la existencia del Estado. ¿Qué significa eso? Por ejemplo, en un ejemplo muy puntual y actual, que la existencia de las transnacionales, por ponerlo de alguna manera, sobrepasan el ius publicum europaeum, en el sentido de que los estados, aunque sean soberanos de sí mismos, hay cosas que ya no pueden gobernar, como por ejemplo el mercado, por sus constituciones liberales. ¿Se entendió? Bien, sí, ahora sí, gracias. Buenísimo. Bueno, si quieren pasamos a Arendt. Y nos quedan un par de textos, pero voy a tratar de meterle. Bien. Ay, no les dije chao, no la vi. Sad. Bien, Arendt está pensando que el problema de Arendt es la humanidad, en el sentido de quiénes son los que protegen a los apátridas, ¿no? A los despojados de la Santa Trinidad, que ella conoce como Estado, Pueblo y Territorio. Dice, hay una Santa Trinidad que protege la existencia de todos los humanos, el Estado, el pueblo y el territorio. ¿Pero qué pasa con aquellos que son despojados del Estado, del pueblo y el territorio? Bueno, ahí hay un problema, dice Arendt. ¿Quién garantiza los derechos de los humanos? Y ahí, bueno, ahí hace todo un recorrido histórico, pero básicamente lo que ella está pensando es que, por ejemplo, los refugiados o los apátridas no son perseguidos por nadie, a nadie le interesan los apátridas. No son, ella va a decir humanidad desnuda, no, o sea, porque uno, hasta quisiese uno pensar, y en muchos estados pasa, que es preferible que te metan en la cárcel a que te dejen en la calle tirado, como un perro o como una moneda perdida en la calle. Arendt está pensando eso, que cuando se pierde la Santa Trinidad del Estado, el pueblo y el territorio, ya nadie se hace cargo de nosotros, y ya no tenemos voz, no tenemos participación ciudadana, no tenemos familia, no tenemos nada. Entonces, ella contrapone la Declaración de los Derechos Humanos francesa y la norteamericana, porque cuando ella está escribiendo la ONU habla de los derechos humanos, hace la Declaración de los Derechos Humanos. Entonces, ¿qué dice? Que la Revolución Francesa, norteamericana, perdón, bueno, que la Revolución Francesa tiene su origen, su fundamentación en la razón. Y que la fundamentación de la Declaración Norteamericana tiene su origen en Dios. ¿Qué pasa? Dice Arendt. Dice que ahora ya no hay ley natural y no hay razón tampoco. Entonces, ¿quién se hace cargo de la humanidad? Si la fundamentación de los derechos del hombre era la razón, ¿quién se hace cargo de la humanidad? Si la naturaleza ya está conquistada, si Dios ya se murió, ¿no? Como Nietzsche lo dice. Dice, el derecho a tener derechos debe ser garantizado por la humanidad. Lo que pasa es que la humanidad es un abstracto. Entonces, veo que nadie lo puede garantizar. En ese sentido, dice Arendt, que la existencia de los apátridas es una existencia que está caída del mundo, que nadie puede gobernar. Y en este sentido retoma lo que Aristóteles pensaba, o en realidad lo que el mundo clásico pensaba con el tema de la expulsión. ¿Qué preferían los griegos? ¿Morir antes que ser expulsados de su polis? Arendt está pensando un poco lo mismo. ¿Qué sentido tiene vivir la vida si no hay ni derecho a tener derecho? Eso es lo que dice Arendt en esta conferencia, que es la perplejidad de los derechos del hombre. ¿Quién se hace cargo de la humanidad? Y tira la pregunta. Tira la piedra y esconde la mano. Mucho más que eso no hay. La tríada, Estado, Pueblo, Territorio y nada. Dice que la ley es expulsión legal de la humanidad. Eso es todo. Muy interesante. ¿Alguna pregunta de eso? Bueno, pasamos. Al final viene Marshall. Y ya
contentos porque nos queda solamente Marshall y Nancy Fraser y Jonet. Vieron que es dura esta materia, hay que meterle. Bueno, ahí Marshall va a pensar en cómo se construye a lo largo de la historia el concepto de la ciudadanía. Y en algún sentido, Marshall va a pensar en la existencia de lo que él conocía como caballeros. Dice, los ciudadanos lo que tienen que ser es lo que eran los caballeros. Obviamente caballero pensándolo en hombre, ilustrado, etcétera, hombre libre, ¿no? Que tenía lugar en los tribunales, que tenía voz en la sociedad. Eso es como el concepto de ciudadano. O sea, caballero termina siendo el concepto de ciudadano. Dice, hay 3 dimensiones de la construcción del concepto de ciudadano, que obviamente tienen momentos históricos. Los momentos históricos están en el texto, yo ahora no recuerdo bien. Pero obviamente la política tiene que ver con la Revolución Francesa. La social tiene que ver con el momento de... bueno, son 3 momentos, política, social y civil. Políticamente, el concepto de ciudadano se amplía con la Revolución Francesa, en el sentido de que, ¿quiénes son los hombres políticos? Bueno, ya dejan de ser los aristócratas y empieza a ser ese tercer estado que está planteado por la Revolución Francesa. Entonces hay más hombres ahora que tienen el derecho natural a hacer política. Ese es el momento 1. Después hay un momento social, que es el momento, yo creería que de la ampliación del voto, que es que no solamente ciertos hombres tienen... Gracias, Santo. Ah, lo tengo dado vuelta. Bien, bueno. Por ahí los tengo dado vueltas yo, es el apunte de clase, pero... A ver. Voy al apunte original. Capaz mi profe fue el que los puso así. Bueno, acá dice, mira. De última, después lo cotejan con el texto, ¿sí? ¿Cuáles son los momentos en tiempos de historia? Bueno, el componente político es este derecho a participar en el ejercicio político. Ahí es como medio cuando se amplía todo, ¿no? Aparece el derecho a voto, aparece la existencia de lo político como algo que tiene que ser universalizado a todo el mundo, como algo que responde al orden de la naturaleza de todos los hombres y no solamente un par de hombres. Y luego viene, a ver qué dicen mis apuntes. Ah, ahí está, es como vos decís, Anto. Ese momento es el momento político. Bueno, es un momento reestudiado por la carrera, ustedes lo saben, la ampliación del derecho a voto y todo eso, ya lo conocemos. Pero el momento civil, que sí es el primero, como ahí bien pasó Anto, es el estatus civil del hombre libre. Es decir, esta ampliación del caballero en ciudadano, lo que supone es que todos los hombres son libres e iguales, ¿no? Entonces, es la ampliación de alguna manera de los derechos de las libertades individuales a la propiedad y la justicia. Medio que ahí todo el mundo tiene derecho a esas cosas. Entonces, acá dice algo en el sentido de que como los tribunales aplican homogéneamente el derecho en función de la existencia de este hombre libre. Ese es él como lo que está planteando ahí, es que hay como ciertos lugares en los que se condensa estos momentos, ¿no? El primer momento, que es el momento de los derechos civiles, se condensa en los tribunales, en esos tribunales que responden a todo el mundo homogéneamente y libre, obviamente. Después
la sociedad empieza como a avanzar y se empiezan a meter más gente adentro de eso, pero se podría decir que ese momento es el momento civil. Después el segundo momento es el momento de los derechos políticos y de las instituciones parlamentarias, como bien había dicho Ianto. Pues el tercer momento es el momento de los derechos sociales. Este momento medio como que se había de alguna manera puesto sí, dice Marshall, que había tenido un poco de su auge en el estado de bienestar, pero que luego se dieron cuenta que no daba, y entonces medio lo dejaron de lado. Pero ahora sí, el momento de los derechos sociales en el siglo XX empieza a surgir como esos derechos que le son al hombre en tanto hombre, ¿no? Que uno podría decirlo en un contexto actual, no sé, ese famoso lema de tierra, techo y trabajo, por ejemplo, esos serían derechos sociales. Y que es todo lo que nosotros en Argentina conocemos muy bien como las organizaciones sociales. Es decir, es la ampliación del derecho ciudadano en tanto contiene esa necesidad de tener ciertas cosas cubiertas en tanto hombres, ¿no? Que el hombre tiene derecho a un trabajo digno y esas cosas que uno podría pensar. Ahora bien, a partir de todo esto, dice Marshall, y ya vamos al final, lo que sucede de alguna manera es que la ley es la que garantiza las desigualdades. ¿Por qué dice esto Marshall? Porque es como un quiso paradojal en donde se mete todo ahí, ¿no? Porque algunas cosas parecieran que se chocan entre sí, como porque existe de alguna manera, no sé, porque si hay igualdad en la ciudadanía después termina habiendo ricos o pobres. No, eso no debería pasar. Entonces, lo que dice él es que la ley termina siendo la institución de esas desigualdades, en función de la creación de un sujeto abstracto, que es el sujeto ciudadano, se barren bajo la alfombra un montón de cosas que son de la existencia de lo empírico, en el sentido de que hay hombres que si bien en lo abstracto son iguales, en lo empírico hay algunos que son matados por, no sé, por ejemplo, porque son negros, y hay otros que viven muy bien como blancos en sus clubes y sí, no sé, pensemos en las sociedades más rústicas en las que está pensando Marshall igual, ¿no? Entonces, ¿cuál es la verdadera existencia de la igualdad ahí, por ejemplo, se pregunta Marshall? Y después hay un montón de preguntas que uno puede hacerse en función de, bueno, sí, todos podemos votar, pero ¿cuánto vale verdaderamente mi voto? ¿No? Que son preguntas que se hace el sistema político electoral y que hacemos nosotros como politólogos. Entonces ahí dice Marshall que lo que pasa es medio como un guiso paradojal. Dice, la ciudadanía es el arquitecto de las desigualdades legítimas. Pasa algo que no se sabe qué pasa, pero al final terminan siendo todas desigualdades. Y la ciudadanía encubre eso. Medio como que así termina Marshall. Creo que no son muy felices nuestros autores, terminan medio diciendo cosas. Igual Marshall no era marxista, llegó a esto porque llegó. No es que ideológicamente él pensaba algo como, no sé, materialismo histórico. ¿Alguna pregunta sobre Marshall? Ya estamos terminando. Bueno, vamos a la última parte entonces. Nancy Fraser, redistribución y reconocimiento. Serían como los dos conceptos más importantes de Nancy, como para tener una idea, ¿no? Ahí Nancy va a estar pensando en dos niveles. Hay un momento que es el nivel de las... Ay, justo no había Agus tampoco. Es el momento de la calle y es el momento de los libros. Está pensando en dos niveles distintos, momento calle y momento libros. Dice, la lucha por la redistribución, por decirlo de alguna manera, es la lucha por la igualdad económica. Ahí están las clases sociales, ahí está todo, ¿no?
Es la lucha porque todos tengan la misma cantidad de dinero y la misma cantidad de oportunidades. Bueno, no sé si de dinero, pero sí de oportunidades. Y la lucha por el reconocimiento es el poner en valor las diferencias, en el sentido de que no haya minorías étnicas que se encuentren por fuera de, no sé, el mundo tal cual es, del diagrama social tal cual está hecho. Entonces ahí dice, hace un diagnóstico de lo que da lugar a la injusticia. Por un lado, para la redistribución es la marginación económica y para el reconocimiento son los patrones culturales. Es toda esa reproducción completa que ataca a las subjetividades, a las distintas subjetividades. Es decir, acá lo que está haciendo Fraser es despojar al individuo de su culpa, en el sentido de que muchas veces el individuo se siente culpable de ser lo que es, pero no reconoce que el propio sistema público y social lo que hace es reproducir todo el tiempo injusticias. Entonces, por ejemplo, ¿qué pasa con eso? Que muchas veces una subjetividad se siente mal y atacada y encuentra en ella la culpa de su propia existencia, pero en realidad es el sistema el que ataca todo el tiempo. Eso es lo que está diciendo Fraser. Entonces, para esto hay dos soluciones. Para la primera, que es la redistribución, está la reestructuración económica. Y para la segunda está el cambio cultural. Dice, redistribución y reconocimiento pueden ser dos luchas que existan en su conjunto, porque muchas veces, dice, por ejemplo, pensando en el problema de los negros en Estados Unidos y su marginalidad o marginalización, muchas veces los negros, además de ser expulsados del sistema social, son también expulsados del sistema económico, porque les pagan menos, les dan salarios muy bajos, no les dejan acceder a lo que podría acceder cualquier blanco de clase medio rica o alta. Entonces ahí estoy pensando que esas luchas no se agotan entre sí, que muchas veces tienen que ver en su conjunto. Entonces dice, hay una justicia superadora, que es la paridad participativa. Y dice, para que haya justicia social, está pensando Fraser, hay dos condiciones. Nadie debe ser ni tan pobre, ni nadie debe ser tan humillado. Entonces, ¿qué está pensando ella? El problema de la redistribución tiene una salida que es la salida de los gremios, es la sindicalización, es la salida a través del sistema político tal cual está hecho. Obviamente puedes hacer una revolución, pero Fraser no está pensando específicamente en eso. Entonces, lo que dice es que lo que hay que hacer es algo que se salda en la práctica y no en la teoría. En la teoría lo que dice Fraser que hay que hacer es pedir más reconocimiento, en el sentido de que la justicia de alguna manera tiene que incorporar a los grupos étnicos que están dejados afuera siendo relegados. Eso es lo que ella dice en la teoría, y ella misma se ataja y dice, bueno, esto es un vicio teórico, porque ¿cómo voy a suponer yo que los que están siendo relegados tienen que hacerse escuchar si precisamente están siendo relegados? Entonces lo que dice ahí Fraser es que eso se salva en la práctica, en el sentido de que los sujetos irrumpen en la vida social y eso hace que se expanda la noción de justicia. Es decir, que aquellos que piden las cosas aparecen en la vida pública y se apropian de la vida pública, del ámbito público, ¿no? Aparece la justicia como un objeto de deliberación. Es decir, yo me apropio de esa justicia y digo, esa justicia para mí no es justa. Y voy al espacio público y lo digo, y en el espacio público ya me hago escuchar. Y esto, por ejemplo, parece un poco abstracto, pero tiene que ver, por ejemplo, si lo podemos pensar ahora, con el 2015 y el Ni Una Menos. Había un sujeto relegado, y sigue habiendo un sujeto relegado, que son todos los que no son hombres, por ponerlo de alguna manera,
que están siendo continuamente expulsados del sistema económico, que están siendo totalmente relegados, que para nosotras hay menos leyes, que nosotras además de trabajar tenemos que cuidar a nuestros pibes y a nuestros hombres porque ellos no pueden, no sé, hacerse la comida. ¿Y qué pasa con eso? Es un sujeto relegado, que en la teoría tendría que haber ido a pedir justicia y que se la den. Y eso no sucedió. En la práctica, ¿qué sucedió? Una manifestación terrible que dio lugar a uno de los momentos que estamos atravesando ahora como olas feministas. Entonces, eso precisamente dice Fraser, que es que no hay que esperar que a uno le den el lugar y que la justicia diga yo te reconozco, o que el orden de lo justo entre los hombres diga yo te reconozco, sino que lo que hay que hacer en la práctica es ir y tomar la posta y hacerse escuchar. Entonces ahí en ese sentido está salvado todo. Después de algo de Jonet, ¿vieron? ¿O no llegaron a ver eso? Porque es medio difícil Jonet. No todavía. Bueno, si quieren se los digo, ya es el último autor. ¿Hasta acá bien con Fraser? Sí. Buenísimo. Ahí ellos más o menos son como de la misma escuela, ¿sí? Fraser y Jonet. Por eso discuten entre ellos. Jonet le va a hacer un par de críticas a Fraser. Y más o menos como son de la escuela de Frankfurt, de la teoría crítica, más o menos en realidad. Fraser se mueve por ahí, pero ella es bastante liberal. Pero no en un sentido malo de la palabra, pero sí Jonet es como mucho más marxista en ese sentido, mucho más de izquierda. Entonces le va a hacer un par de críticas que tienen sentido. Lo que tiene Jonet es que es bastante hegeliano. Entonces su crítica va a ser en clave hegeliana. Y ahí va a ser como medio difícil de reconocer, más o menos, qué es lo que está tratando de decir. Pero una de las críticas que Jonet le hace a Fraser es que Fraser está pensando en la idea de reconocimiento sin una idea de ética. Entonces él está pensando que se puede reconocer a cualquier persona, es decir, que si una minoría étnica, sea cual sea, y tenga las intenciones que tenga, como por ejemplo los nazis, volviesen a resurgir en la sociedad y rompiesen en la vida pública pidiendo justicia, la obtendrían. Y eso no está bien, dice Jonet. No puedes plantear una idea de reconocimiento sin una idea de ética, porque hay cosas que no están bien, y que hay cosas que están en la oscuridad y que allá tienen que permanecer, porque no sirven a la sociedad. Entonces, ahí le plantea unos ciertos desacuerdos, pero podríamos simplificar esto diciendo que él plantea que Fraser hace dos abstracciones. Él le dice, solo tomás las luchas visibles, o sea, solamente estás hablando de lo que puedes ver. Entonces, ¿cómo vas a pensar en el reconocimiento si solamente estás hablando de las luchas canónicas? ¿Y cómo pueden hacer, por ejemplo, las pequeñas minorías étnicas que a lo mejor son, no sé, un grupo de 5 personas perdido en, no sé, en la puna? ¿Cómo hacen ellos para pedir reconocimiento? Está bien, sí, los grandes grupos como por ejemplo el LGTBIQ, sí, pueden pedir reconocimiento. Los negros pueden pedir reconocimiento, los esclavos incluso podrían, si existiesen. Bueno, supongo que en algún lado deben seguir existiendo esclavos, pero los más poquitos no. Esa es la primera abstracción que él le critica. Y después, medio que acá le hace una mansplaining y le dice que olvida la larga genealogía de las luchas. O sea, que las luchas vienen desde hace tiempo siendo en sí mismas luchas. O sea, que ya ella está planteando un momento moderno, porque ahí en el texto dice muchas cosas. Y una de las cosas que dice es que las luchas por reconocimiento empiezan hace poco, en el siglo XX, dice ella. Y ahí con él le dice, ojo, porque no. Y entonces plantea la existencia de esferas. Y él dice, amor, éxito, ley. Y agarra la tríada de la eticidad hegeliana y dice familia, sociedad civil y Estado. En la familia hay amor, los integrantes se aman entre sí. En la sociedad civil hay éxito, uno puede emprender y lograr sus cosas. Y en el Estado está la ley, los derechos ciudadanos. Entonces dice que para él el reconocimiento es interdimensional.
en el sentido de que las esferas, y esta es una crítica que le hace a Hegel, tienen que convivir entre sí. Es decir, el amor de la familia tiene que llegar al Estado, los derechos del Estado tienen que llegar a la familia, y ahí podríamos pensar que el hombre y la mujer valen lo mismo, y podríamos pensar por creer que podría eso terminar el patriarcado, por decirlo de alguna manera. Bueno, si pudiésemos poner un ejemplo, que todos tienen el derecho a perseguir su éxito, ya sea en la familia, en el Estado, y que esas tres garantías tienen que estar en todos lados. Es decir, que tiene que haber las esferas tienen que salir de su propia existencia cerrada y tienen que como chocarse entre sí, ¿no? Amor, Estado, amor, éxito y ley. Son esferas que el Estado tiene que garantizar, que la sociedad tiene que garantizar, de las cuales se tienen que empapar para que el derecho al reconocimiento sea un derecho que precisamente sea ético. Porque no sirve solamente con la redistribución de la riqueza o con reconocer a los grandes grupos, sino que tiene que ser algo que se imprima en todos lados de la sociedad. Y dice, esto depende de que sean reconocidas sus necesidades, sus igualdades, la igualdad jurídica y la contribución a la sociedad. Y dice, dos condiciones para el progreso moral. 1. Expandir el reconocimiento y universalizarlo, o sea que en tanto ciudadanos todos sean reconocidos por el Estado. Dice una estructura que permita el reconocimiento de la subjetividad. Y ahí es el choque de las esferas, amor, éxito y ley. Y dice, la sociedad progresa cuando las esferas superan el ámbito institucional que le es propio y contagian a otras esferas. Eso básicamente es lo que está planteando Jonet en contraposición a Fraser. Que no se trata solamente de ciertos grupos, que no hay solo una manera, que lo que hay que pensar es una cosa más normativa y no tanto de la práctica, porque en la práctica algunos pierden, porque no todos son exitosos, no todos tienen la posibilidad de hacerse en el espacio público, y básicamente eso. ¿Con alguna duda al respecto? Bueno, si les parece entonces, terminamos acá, si no tienen más dudas. Sé que fue una clase recontra, re larga, re teórica, medio un bodrio, pero bueno, está grabada ahí y en todo caso después la subimos. Estuvo excelente, Sole. Gracias, Santo. Espero que te haya servido. Sí, aparte el repaso por todos los autores estuvo bueno porque ya algunos me los tenía medio olvidados, los pude ir conectando entre ellos, estuvo muy bueno. Bien, bueno, buenísimo entonces. Nos vemos la próxima y nada, les deseo muchos éxitos. ¿Cuándo rinden? Nosotros rendimos en 2 semanas. Ok. Y Cami, no me acuerdo en qué comisión estabas. Pero bueno, los chicos de por ahí, las otras comis rendían ahora dentro de poquito. Bueno, nada entonces. Por ahora, eso. Nos vemos y muchas gracias por participar. Muchas gracias a vos, nos vemos. Besotes.